Hola, continuamos con la siguiente doctrina del catecismo, la cual dice, el bautismo salva, ¿no? La Iglesia Católica sostiene que el bautismo es necesario para obtener la salvación. Dice, el Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Página 360, numeral 1257 del Catecismo de la Iglesia Católica. Veamos qué dice otro texto, ¿no? Dice, la Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada a la bienaventuranza eterna. Página 360, numeral 1257. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia. Página 350, numeral 1213. La enseñanza de la Biblia es totalmente contraria a tales declaraciones, ¿no? Dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, versículo 12, ¿no? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. No dice a los que se bautizaron. Vemos otros textos, ¿no?, del catecismo. Dice, el bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también al neófito una nueva creación, un hijo adoptivo de Dios, que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con él y templo del Espíritu Santo. Página 362, numeral 1265. Vemos también que dice, por el bautismo todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como las penas del pecado. Página 361, numeral 1263. También podemos ver en la página 286 y el numeral 985. Vemos que dice la Biblia, ¿no? Como sobre el bautismo. Dice, en quien Cristo tenemos redención por su sangre. O sea, ¿en quién? O sea, Cristo, tenemos redención por su sangre. El perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, ¿no? Entonces, ¿por qué Pablo habría dicho esto, no? Si la salvación viene por el bautizo, ¿por qué Pablo fue enviado a predicar el Evangelio, ¿no?, y no a bautizar? Bueno, digamos, dice, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Primera de Corintios 1:14, ¿no? Dice, el mensaje de Juan Bautista fue, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Después de que se arrepentían, dice, eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mateo 3:6. Luego vemos otro texto, dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 8:36, 7. O sea, primero le preguntaba si creían, después era bautizado, ¿no? Se hace al revés ahora, ¿no? Te bautizan, chiquito encima, ni siquiera te dan la opción de opinar, y después tienes que creer. Al revés se hace, ¿no? Vemos otro texto, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hechos 16, versículo 31 al 33. O sea, primero creyeron y luego fueron bautizados. El bautismo siempre se realiza después de la salvación, ¿no? Otro ejemplo lo tenemos en la Biblia, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados, ¿no? No eran bautizados para luego creer, ¿no? Creían y después eran bautizados. Hechos 18:8. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. Otro texto dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:12, ¿no? Vemos también que Simón, ¿no?, dice, antes engañaba a la gente con sus artes mágicas, siguió los mismos pasos, ¿no? Simón. Dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Hechos 8:13. Entonces el catecismo dice, nuevamente, dice, porque los sacramentos, y sobre todo el bautizo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo, ¿no? Página 276, numeral 950, ¿no?
Dice, Cristo está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Página 315, numeral 1088, ¿no? Dice otra de las contradicciones, ¿no? Otra doctrina que contradice la Biblia dice, el bautismo, en efecto, es el sello de la vida eterna, ¿no? Esto dice el numeral, esto está en la página 364, numeral 1274 del Catecismo, ¿no? Pero, ¿cuál es el sello del que habla la Biblia, ¿no? ¿Que la Biblia menciona algún sello? Veamos, ¿no? Dice, en él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Efesios 4:30, ¿no? Entonces, ya hemos visto, ¿no?, cantidad de versículos en la Biblia que hablan sobre el bautizo, y siempre es mencionado después de que la persona fue salva, después de que la persona creyó, ¿no? Y se contradice con el catecismo, ¿no? Entonces, quiero que reflexionen, ¿no? Reflexionen sobre esto, ¿no? ¿A quién le vas a creer, ¿no? ¿En quién vas a poner tu confianza? ¿En los hombres o en la palabra de Dios, que es la Biblia? Bueno, espero que reflexionen. Continuamos con nuestro siguiente video, la próxima, con el vicario de Cristo.